Yeah, what do you want? On the Epstein files, you talked about Democrats who were in there. Elon Musk was also in there, and so was your Commerce Secretary Howard Lutnick and correspondence that he had with him. Did you read those new files that were published by the Department of Justice? I didn't. I have a lot of things I'm doing, a lot of things I'm doing. I don't know. You mentioned two names. I'm sure they're fine. I'm sure they're fine. Otherwise, it would have been major headlines. A lot of women who are survivors of Epstein's are unhappy with those redactions that came out. Some of them, entire witness interviews are totally blacked out. Do you think that they should be more transparent? The fact that they thought they released too much. I heard that, and you tell me something else. No, I think it's really time for the country to get onto something else. Really, now that nothing came out about me, other than. Esa tarde el ambiente ya estaba cargado, incluso antes de que comenzara la reunión. Era una sesión a puerta cerrada del Comité Judicial de la Cámara, una de esas en las que los teléfonos móviles se dejan fuera y las expresiones son más contenidas de lo habitual. El congresista Jamie Raskin llegó un poco antes de lo previsto, llevando un maletín de cuero fino que no solía usar. La dejó sobre la mesa sin decir nada, se sentó y esperó. Cuando la sesión se abrió oficialmente, duró poco. Raskin pidió la palabra, mencionó un documento recién recibido y sugirió suspender temporalmente los trabajos. Solo dijo que había graves inconsistencias en los materiales entregados por el Departamento de Justicia. No hubo tumulto ni voces alteradas. Pero los que estaban allí comprendieron, en ese momento, que acababa de ocurrir algo fuera de lo normal. La información, según fuentes cercanas al equipo técnico del comité, se refería a los archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein. Hasta entonces, los congresistas tenían en sus manos una versión considerada casi completa de los registros, unas 38.000 menciones al nombre de Donald Trump, la mayoría en referencias indirectas o contextos administrativos. Sin embargo, el documento que llegó a manos de Raskin hablaba de otra cosa, un conjunto aún no divulgado, con menciones a Trump que superarían el 1.000.000 de ocurrencias. Una cifra difícil de imaginar, pero con implicaciones que nadie allí quería ignorar. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. En la práctica, eso alteraba toda la narrativa construida en los últimos meses. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, había repetido en conferencias de prensa que no hay nada nuevo en los archivos, que el presidente siempre ha sido transparente y que la relación con Epstein había terminado hace décadas. Pero las preguntas comenzaron a aumentar. Si 38.000 menciones ya habían causado malestar, ¿qué podría haber en ese material aún oculto? ¿Y por qué no se había incluido en los paquetes entregados al Congreso? Cuando Leavitt fue confrontada por los periodistas ese mismo día, la estrategia fue eludir las respuestas directas. Le preguntaron si el presidente descartaba la posibilidad de conceder el indulto a Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico de menores. Ella tergiversó. Dijo que ese tema no está en la agenda del momento, que el enfoque del gobierno está en cuestiones que importan a los estadounidenses. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Y en una situación como esta, la ausencia de una negativa clara pesa más que una respuesta afirmativa. Horas más tarde, también salió a la luz el nombre de Howard Lutnick, secretario de Comercio, amigo personal de Trump, nombrado directamente por el presidente. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... Pero los registros internos mostraban que visitó la isla en 2012 con su esposa e hijos, y más, documentos del propio Departamento de Justicia apuntaban a intercambios de mensajes entre ambos hasta al menos 2018. Leavitt
una vez más, prefirió la línea de defensa genérica. El presidente confía plenamente en el secretario. El problema es que ya no se trataba solo de confianza personal, sino de una contradicción documentada. Con cada nueva pregunta sin respuesta, la narrativa oficial perdía fuerza. Empezaba a parecer menos una defensa y más un intento de controlar los daños. Durante días, la prensa intentó aclarar si Trump, de hecho, sabía de las actividades de Epstein antes de su detención. En 2006, según informes policiales, Trump le habría dicho a un jefe de policía de Palm Beach que menos mal que están deteniendo a este tipo. Sin embargo, años más tarde, ya en la presidencia, afirmó públicamente que no tenía ni idea de las acusaciones. Cuando se le preguntó sobre esta contradicción, Leavitt recurrió a la fórmula habitual. El presidente expulsó a Epstein de Mar-a-Lago porque era un tipo repulsivo. Dijo que esa siempre había sido su postura. Pero el problema no era la versión actual, sino el historial de versiones contradictorias. En ese momento, incluso, los aliados comenzaron a mostrar su malestar. La cena de la Asociación Nacional de Gobernadores, que tradicionalmente se celebra en la Casa Blanca, fue cancelada después de que Trump decidiera invitar solo a gobernadores republicanos. No se dio ninguna explicación formal, aparte de la seca frase de Leavitt: el presidente invita a quien quiera a su casa. Pero el gesto fue mal recibido. Era el tipo de evento diseñado para reforzar el espíritu bipartidista en momentos de tensión. Y en ese momento, la tensión estaba por todas partes. El caso del puente Gordie Howe fue aún más importante. Un proyecto binacional, pagado íntegramente por Canadá, con acero estadounidense y mano de obra local, listo para ser inaugurado. Trump recurrió a las redes sociales para amenazar con bloquear su funcionamiento, alegando que Estados Unidos no tiene suficiente control sobre lo que pasa por él. Mark Carney, primer ministro canadiense, respondió en un tono diplomático, pero firme. Dijo que los términos fueron acordados entre países aliados y no deben renegociarse unilateralmente. El intento de Trump de revertir un acuerdo ya cerrado fue noticia en Ottawa y motivo de malestar en el Congreso estadounidense. También llamó la atención el episodio relacionado con la petición informal de Trump al senador Chuck Schumer. Quería apoyo para renombrar la estación Penn y el aeropuerto de 1920 Lules con su nombre a cambio de liberar fondos para obras de infraestructura. La respuesta de Schumer no se hizo pública, pero el gesto se interpretó como un intento más de subordinar las decisiones institucionales a un proyecto personal de visibilidad. Los gobernadores de los estados afectados reaccionaron de inmediato, afirmando que ni un centavo de los recursos federales estará condicionado a la vanidad de nadie. A este ritmo, lo que debía ser un proceso técnico de liberación de archivos se convirtió en una disputa abierta entre esferas de poder. Y esto no fue casualidad. Cuando el Ejecutivo se niega a responder con claridad, cuando la información se entrega por partes y con criterios confusos, y cuando cada nueva revelación apunta a vínculos antes negados, la consecuencia no es solo el desgaste político, sino la erosión de la confianza institucional. Lo que ocurrió en esa sala, la tarde en que Jamie Raskin pidió la suspensión de la sesión, fue más que una pausa. Fue una señal de que algo no cuadra, de que los datos están ahí, pero el gobierno prefiere no hablar de ellos, de que las preguntas están hechas, pero las respuestas siguen posponiéndose, y es en ese intervalo donde crecen las dudas. Este canal permanece atento a cada movimiento precisamente porque la complejidad no está solo en lo que se ha dicho, sino sobre todo
en lo que se sigue evitando. Desde el momento en que las cifras comenzaron a circular dentro del Congreso, quedó claro que eso no se resolvería con una nota oficial. Lo que antes se trataba como un episodio más en torno a los archivos de Epstein pasó a considerarse un punto de inflexión dentro de los engranajes institucionales. No solo llamó la atención el número de menciones al nombre de Donald Trump, sino la forma en que se estaba llevando todo, las filtraciones, las respuestas evasivas, los fragmentos omitidos en los documentos entregados al poder legislativo. De repente, ya no se trataba solo de Epstein, se trataba de la transparencia de un gobierno que, en la práctica, se niega a responder preguntas básicas. El impacto se extendió rápidamente. Algunos parlamentarios comenzaron a revisar antiguas transcripciones de conferencias de prensa y entrevistas concedidas por Karoline Leavitt. No era difícil encontrar contradicciones. En varias ocasiones, ella aseguró que todos los documentos ya habían sido puestos a disposición. Ahora, con un nuevo paquete saliendo a la luz y con el número de ocurrencias de Trump superando el 1.000.000, la pregunta se volvió inevitable. ¿Qué es exactamente lo que se está ocultando y por qué? A partir de ahí, el tono cambió. Hasta entonces, la mayoría de los esfuerzos en el Congreso se centraban en comprender la dimensión técnica del caso. Pero poco a poco, el foco se desplazó hacia el proceso en sí. ¿Quién determinó qué documentos se divulgarían? ¿Qué criterios se utilizaron? ¿Quién tuvo acceso al contenido completo antes de que llegara a las comisiones legislativas? ¿Y por qué todo esto se está tratando como una cuestión burocrática, cuando lo que está en juego afecta directamente a la credibilidad de la presidencia? En este clima, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, una especie de brazo supervisor del Congreso, comenzó a investigar la conducta del Departamento de Justicia en relación con la categorización de los archivos. La clasificación como comunicaciones colaterales, utilizada para justificar la retención de ciertos documentos, comenzó a ser cuestionada por expertos en gobernanza y transparencia pública. Según ellos, esta categoría rara vez se utiliza en contextos como este. Suelen aparecer en casos de seguridad nacional, no en procesos ya cerrados, con acusados condenados y personajes públicos ampliamente citados en la prensa. En medio de todo esto, el silencio del Tribunal Supremo también se convirtió en objeto de debate. Aunque aún no se ha planteado formalmente, existe un consenso entre los analistas de que, si el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo se intensifica, los ministros tendrán que posicionarse. Esto se debe a que el tema ya ha superado el ámbito de la curiosidad pública y ha entrado en el terreno de la disputa institucional. Ya no se trata solo de los archivos en sí, sino de los límites de la autoridad presidencial, del derecho de fiscalización del poder legislativo y del papel del poder judicial cuando estos dos poderes entran en colisión. Mientras tanto, la Casa Blanca intenta mantener una apariencia de normalidad. Leavitt sigue dando entrevistas, repitiendo que no hay nada nuevo, incluso cuando los documentos en cuestión ni siquiera se han hecho públicos en su totalidad. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una amnistía para Ghislaine Maxwell, prefirió desviar la atención del tema, diciendo que el presidente está centrado en resolver los problemas reales de los estadounidenses. Pero para gran parte de la prensa y la oposición, este tipo de respuesta ya no se sostiene, no cuando los propios registros oficiales muestran un patrón repetido de negación y ocultación. La crisis cobró aún más fuerza cuando salieron a la luz los mensajes intercambiados entre Howard Lutnick y miembros de la Fundación Epstein.
Lutnick, que ya había admitido haber visitado la isla en 2012, ahora aparecía en contacto regular con personas vinculadas a Epstein hasta al menos 2018. Y, aún así, sigue siendo secretario de Comercio, protegido por breves declaraciones de la portavoz presidencial. La percepción que comienza a formarse es que existe un núcleo de figuras cercanas al presidente que, por alguna razón, están siendo protegidas con una insistencia inusual y que esto va más allá de la lealtad personal. No en vano, en el Congreso han comenzado a surgir iniciativas para crear una comisión especial de investigación. Algunos diputados argumentan que las comisiones existentes ya disponen de instrumentos suficientes para presionar al Departamento de Justicia. Pero el clima de desconfianza es tal que muchos piensan que solo una nueva estructura, con poder específico de convocatoria, podría abordar el asunto de forma mínimamente eficaz. Incluso, algunos republicanos más moderados comenzaron a mostrar su malestar por la acumulación de contradicciones. En ese momento, otro episodio volvió a salir a la luz. La decisión de Trump de cancelar la cena de la Asociación Nacional de Gobernadores por no querer la presencia de gobernadores demócratas pasó a ser vista como algo más que un capricho. El evento, que históricamente representa uno de los pocos momentos de convivencia bipartidista en Washington, se vació sin ninguna explicación institucional, solo con la seca frase de Leavitt: el presidente puede invitar a quien quiera. Pero entre bastidores se comenta que la Casa Blanca ha hecho un esfuerzo deliberado por evitar cualquier ambiente en el que puedan surgir preguntas sobre los archivos fuera de control. La misma lógica apareció en el intento de Trump de condicionar la financiación de obras públicas a la renombración de estaciones y aeropuertos con su nombre. El caso de Penn Station y el aeropuerto Dulles, mencionado en una conversación informal con Chuck Schumer, dejó al descubierto hasta qué punto la presidencia ha estado operando basándose en criterios. La exigencia sonó absurda incluso para sus aliados. Los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey fueron categóricos al afirmar que ningún recurso federal se negociaría a cambio de favores personales. Y ahí entra otro factor: la reacción internacional. La amenaza de Trump de impedir la inauguración del puente Gordie Howe, construido con fondos canadienses, fue recibida con sorpresa e indignación en Ottawa. El primer ministro Mark Carney fue directo al afirmar que los acuerdos firmados entre naciones amigas deben respetarse. La declaración no provino de un asesor, sino del jefe del gobierno. Y el mensaje era claro: Canadá no aceptaría presiones unilaterales para renegociar un acuerdo que ya estaba cerrado. Este episodio terminó sirviendo como un indicador más de que, dentro y fuera de Estados Unidos, la confianza en la gestión institucional del actual gobierno está en declive. Finalmente, el conflicto llegó al sector agrícola. La decisión del Ejecutivo de autorizar una nueva ronda de importaciones de carne bovina de Argentina, con el pretexto de contener la inflación, generó protestas inmediatas entre los representantes de los estados tradicionalmente vinculados a la ganadería. La afirmación de Leavitt de que los precios están bajando y es posible proteger a los consumidores y a los productores al mismo tiempo fue recibida con escepticismo. Los sindicatos y las cooperativas agrícolas recordaron que ni siquiera fueron consultados. Y lo que es peor, quedaron fuera de las últimas reuniones en la Casa Blanca sobre el tema. La suma de todos estos episodios: contradicciones sobre Epstein, protección de aliados, instrumentalización de obras públicas, tensión con aliados internacionales y descontento del sector productivo,
ha creado un ambiente en el que la gobernabilidad ya no parece garantizada por la fuerza del cargo. Lo que queda en este momento es una serie de movimientos contradictorios, decisiones tomadas con el único objetivo de sobrevivir y un discurso que ya no resiste el confronto con los propios documentos oficiales. Es en este punto donde el papel de la prensa y la sociedad cobra aún más importancia, porque cuando las instituciones comienzan a fallar en sus propios mecanismos de corrección, es la vigilancia pública la que impide que el sistema se acomode. Y es precisamente por eso que existe este canal, para seguir conectando los puntos mientras se siguen evitando las respuestas. En este momento de crisis, lo más revelador ya no es solo el contenido de los documentos divulgados, sino la reacción de las estructuras de poder ante ellos. Los archivos relacionados con Jeffrey Epstein siguen saliendo a la luz de forma gradual, casi como si cada nueva información fuera el resultado de una presión acumulada que ya no se puede contener. Sin embargo, lo que más inquieta no es solo lo que se ha revelado, sino lo que se sigue ocultando. La forma en que cada institución aborda esta diferencia entre lo que se sabe y lo que no se sabe dice mucho sobre la solidez del entorno institucional actual. En Washington, el debate ha dejado de centrarse exclusivamente en el número de veces que aparece el nombre de Donald Trump en los registros. El número supera el 1.000.000 de menciones. Algo extraordinario desde cualquier punto de vista histórico. Sin embargo, el centro del debate pasó a ser el significado de esa presencia recurrente. No se trata solo de citas aisladas, sino de un amplio conjunto de registros acumulados a lo largo de décadas, que incluyen reuniones, contactos, agendas, viajes, intercambios de mensajes y vínculos que llegan a personas que hoy ocupan puestos estratégicos dentro del gobierno o en su entorno inmediato. Las interpretaciones siguen siendo divergentes. Algunos juristas abogan por la cautela y recuerdan que el volumen de menciones, por sí solo, no prueba ninguna irregularidad. Argumentan que muchos registros pueden tener carácter técnico o administrativo, sin implicaciones directas. Otros observadores, sin embargo, señalan que hasta ahora no ha habido una explicación detallada sobre el contexto de estas referencias. En lugar de aclaraciones consistentes, lo que se percibe es la recurrencia de temas paralelos que ganan espacio cada vez que surgen nuevos datos. Este patrón ya se observó en la controversia sobre la conexión entre Detroit y Ontario, en los debates sobre el sector agrícola y en las disputas relacionadas con grandes proyectos de infraestructura. Este movimiento refuerza la percepción de una estrategia de desvío de la atención. Con cada nueva divulgación relevante, surge un episodio alternativo que reorganiza el debate público. Mientras tanto, las cuestiones centrales siguen sin resolverse. ¿Quién decidió retener parte de los archivos? ¿Por qué el Congreso solo recibió una parte del material? ¿Y en base a qué criterios se clasificaron determinados fragmentos como secundarios, incluso cuando mencionaban a figuras públicas directamente relacionadas con la presidencia? En el ámbito jurídico, el debate comienza a adquirir contornos más complejos. Las evaluaciones internas del Departamento de Justicia indican, aunque de manera reservada, que la decisión de limitar el acceso integral puede haber estado influenciada por factores políticos, aunque formalmente se haya presentado como una medida técnica. El argumento de la protección de datos pierde fuerza cuando se constata que parte del contenido retenido ya era conocido por las agencias federales desde hacía años. En este escenario, crece la presión para que el Tribunal Supremo examine el caso, aunque el procedimiento aún está por definir. En el Congreso, las divisiones son evidentes. Jamie Raskin insiste en mantener el tema en el ámbito institucional,
defendiendo que se trata de una cuestión de deber público y no de disputa partidista. Thomas Massie adopta una postura más incisiva al defender la destitución de Howard Lutnick del gobierno, calificando la situación como perjudicial para la credibilidad de las instituciones. La Casa Blanca mantiene su versión oficial. Caroline Leavitt afirma que el presidente siempre dejó clara su posición y que habría roto con Epstein al percibir los riesgos. Sin embargo, esta narrativa se enfrenta a cuestionamientos ante documentos que indican interacciones posteriores al periodo oficialmente mencionado. El caso de Howard Lutnick se ha convertido en uno de los puntos más delicados. Tras declarar que no había mantenido contacto con Epstein desde 2005, han aparecido registros que indican su presencia en la isla en 2012, acompañado de familiares. Además, las comunicaciones intermediadas por representantes vinculados a Epstein se habrían prolongado hasta 2018. Aún así, sigue en el cargo con el apoyo explícito del presidente. Cuando se le preguntó al respecto, Mike Johnson afirmó que no conocía todos los detalles y reiteró su confianza personal en el secretario. La respuesta, aunque formal, revela un patrón recurrente de distanciamiento que evita profundizar y pospone decisiones más contundentes. Lo que se forma a partir de este conjunto de elementos no es un escándalo clásico, marcado por un único hecho desencadenante. Se trata de un proceso gradual de desgaste institucional, en el que se acumulan las dudas y se amplían las zonas de ambigüedad. En escenarios similares, propuestas como la creación de una comisión independiente suelen cobrar en fuerza, inspiradas en experiencias anteriores de afrontamiento de crisis. Sin embargo, esta alternativa se enfrenta a resistencia, ya que exige acceso integral a documentos y testimonios, algo para lo que, hasta el momento, no parece haber suficiente voluntad política. El factor tiempo también desempeña un papel determinante. Cada nueva revelación se ve inmediatamente envuelta en disputas narrativas. Los medios de comunicación buscan contextualizar la información. Los representantes oficiales minimizan la gravedad y los aliados políticos presentan justificaciones que empiezan a sonar predecibles. Algunos analistas consideran que esta dinámica apuesta por el desgaste de la atención pública, prolongando el debate hasta que pierda intensidad y sea sustituido por otro tema, aunque las cuestiones originales sigan sin resolverse. Sin embargo, esta estrategia conlleva un riesgo considerable. Cuando la gestión de crisis por agotamiento se tolera como método, el sistema institucional se vuelve más vulnerable. La confianza pública no desaparece de forma abrupta, sino que se deteriora lentamente en episodios aparentemente pequeños, como una respuesta evasiva, una audiencia aplazada o un informe no divulgado. Por eso, los próximos movimientos serán decisivos. Más que el contenido específico de las futuras revelaciones, será fundamental observar cómo se tratarán. Si se remiten a instancias poco transparentes, se archivan bajo amplias justificaciones de seguridad o se diluyen en debates paralelos, el impacto institucional podría ser aún más profundo. No porque los hechos dejen de existir, sino porque se debilita la expectativa de que las instituciones estén preparadas para enfrentarlos de manera clara y responsable. El debate sigue abierto y rodeado de incertidumbres. Algunos creen que el tiempo, aliado a la transparencia, podrá reducir la tensión. Otros consideran que la continuidad de las divulgaciones ampliará el conflicto político. Lo que sigue sin definirse es hasta dónde podrá avanzar este proceso y quién asumirá el coste político de permitir que todas las cuestiones se examinen sin restricciones. Lo que se puede afirmar con razonable seguridad es que esta trayectoria
aún está lejos de llegar a una conclusión definitiva. En cada etapa, las decisiones se toman con un lenguaje formal y técnico, pero cargadas de evidentes implicaciones políticas. Este canal seguirá de cerca cada novedad, porque mientras no se presenten respuestas consistentes, mantener las preguntas en el centro del debate es una responsabilidad que no se puede abandonar.